El Extrabase presenta a la dama del béisbol, Mari Montes, por La Goma. Bienvenidos. Es un gusto saludarles. En esta entrega estaremos recordando a Jackie Robinson. Como cada 15 de abril desde 2004, se celebra el Día de Jackie Robinson para recordar su debut ocurrido en 1947, en esa fecha, con el uniforme de los Dodgers de Brooklyn. Jackie era de Georgia, de un pueblo llamado Cairo. Nació el 31 de enero de 1919 y fue bautizado como Jack Roosevelt. Fue un jugador de béisbol que se convirtió en un luchador inagotable por los derechos civiles de los afroamericanos y fue una inspiración para Martin Luther King, ejemplo de tolerancia y resistencia pacífica para todas las generaciones que le siguieron hasta el sol de hoy. Recuerden que el 15 de abril todos los equipos, todos los jugadores del béisbol de Grandes Ligas visten el número 42, que era el número que usaba Jackie Robinson. Su padre, Jerry Robinson, fue un trabajador del campo y su madre, Maylie Robinson, trabajó como empleada doméstica. Al poco tiempo de la llegada de Jackie, que es el menor de todos los hermanos, la madre tuvo que hacerse cargo de sus 5 hijos porque su esposo la abandonó a la familia. La señora Robinson tomó entonces la decisión de mudarse a Pasadena, California, buscando mejores oportunidades que las que ofrecía el pequeño pueblo sureño, donde todavía la segregación racial limitaba las posibilidades de ascenso a una familia descendiente de esclavos. El mayor de los varones, Matthew, era un destacado atleta de pista y campo, y fue él justamente quien orientó a Jackie en la práctica deportiva. Fue un extraordinario atleta olímpico, tanto que en los Juegos de 1936 en Berlín fue el escolta de Jesse Owens en aquellos Juegos en los que ganó la medalla de oro de los 200 metros planos que sirvió de bofetada a Adolf Hitler. Precisamente Matthew llegó de segundo, fue la medalla de plata. Cuenta el escritor Ramiro Blanco en un ensayo titulado Mac Robinson, el origen de todo, lo siguiente: lo que no tantos recuerdan es que en la final de los 200 metros planos, otro afroamericano, Matthew Robinson, llegó segundo a solo 4 décimas de Jesse Owens. Fue la segunda mejor marca mundial de todos los tiempos, solo superada, obviamente, por Owens. Pero Mac no contaba con los medios de Jesse Owens, no disponía de entrenadores personales. De hecho, se encontró que tenía problemas para realizar algunos entrenamientos. Y estrellas para los Juegos Olímpicos se disputaban en Nueva York, tan lejos de Pasadena, era para él prácticamente imposible porque no tenía recursos para llegar. Pudo acudir finalmente gracias a un mecenas que le dio $150 para que pudiese cubrir sus gastos. Y por supuesto, Mac no contaba con el fervor del público alemán, tampoco recibió felicitación alguna del gobierno, pese a la grandeza de su gesta también en Berlín, mayor aún si tenemos en cuenta la carencia de medios. A su vuelta, Matthew no fue objeto de ningún reconocimiento. Contaba el bueno de Mac que únicamente en una ocasión se dirigieron a él y fue para proponerle que corriese contra un caballo. Pese a ello, jamás lamentó ante su entorno dicha falta de reconocimiento, tal y como dice su hijo Edward. De hecho, de regreso, trabajó barriendo las calles en Pasadena, siempre con su sudadera oficial de la Selección Olímpica de los Estados Unidos, ya que no podía permitirse más ropa, llegando incluso a perder su empleo, producto de la segregación racial. Pero lo cierto es que sí impactó en el triunfo de su querido hermano Jackie, el cual era 5 años menor que él. Contaba con 17 años en el largo verano de 1936 y quedó muy feliz e impresionado con lo logrado por su hermano Mac.
También quedó indignado por la circunstancia de la falta de reconocimiento a las hazañas de su héroe de Berlín, prometiéndose a sí mismo vencer las mismas barreras que había derribado Matthew y consiguiendo el reconocimiento no alcanzado por su hermano mayor. Cumplió su promesa, que ya es historia, pero cuando el 15 de abril en todos los diamantes, administraciones públicas y ciudades de la Unión se recuerde lo que hizo Jackie Robinson, nadie recuerda lo que hizo su hermano Mac, así que aprovechamos aquí para decirlo. El hermano menor de Matthew Robinson terminaba la escuela, Jackie. Luego quiso seguir sus estudios universitarios en UCLA, en la Universidad de Los Ángeles, California, donde siguió gracias a una beca por sus destrezas como jugador de fútbol americano. Su magnífica historia como deportista cobró importancia en el campus universitario, donde no solo brilló como jugador de fútbol americano, por lo que obtuvo la beca, sino también como basquetbolista, atleta de pista y campo y, por supuesto, jugando béisbol. En 1941 se fue a servir en el ejército para pelear en la Segunda Guerra Mundial. Allí obtuvo el grado de segundo teniente. Y en sus días de servicio se vio involucrado en un juicio marcial por enfrentar tratos discriminatorios y ganó la disputa. Salió del ejército con honores. Todo esto fue tomado en cuenta por Branch Rickey cuando analizó quién sería entre los candidatos el hombre que debía elegir para derribar la barrera del color. Branch Rickey tuvo nombres en su escritorio como el de Satchel Paige, pero pensaba que tenía más pasado que futuro, Larry Doby, que es quien debuta después de Jackie en la Liga Americana, el primer hombre negro en la Liga Americana con los Indios de Cleveland, o Roy Campanella, quien fue el tercero que firmaron para estar en las grandes ligas y el segundo en los Dodgers. Él acompañó a Jackie ese mismo año, 1947. En 1945, Jackie entró a los Monarcas de Kansas City, allí en la Negro League, donde pudo estar con todas estas estrellas y fue, por supuesto, súper importante para él porque allí es donde lo ve Branch Rickey. Rickey no se equivocó. La historia desde entonces es por todos conocida. Con su juego extraordinario, Jackie ganó un lugar en la alineación, soportó las vejaciones, los insultos, las amenazas, tal como se lo había advertido Branch Rickey, quien en un momento, en 1945, cuando le pide que se quede, la firma oficial ocurre en el 47, pero ya desde el 45 ocurre la conversación, que luego es recreada con la licencia de los creadores de la película 42, donde eso ocurre en la película, en el pasillo del estadio que conduce hacia del terreno o del dugout hacia el clubhouse, pero ocurre realmente en la oficina y Branch Rickey le dice que él va a tener que soportar muchas cosas para poder quedarse y que si pierde la paciencia, él puede poner en riesgo la permanencia de los afroamericanos en el béisbol de grandes ligas. Entonces Jackie le pregunta, ¿usted necesita un hombre fuerte que pueda pelear? Y Branch Rickey le dice, no, yo necesito uno más fuerte, que no pelee. Justamente esa era la clave del asunto, soportar. Y bueno, soportó las vejaciones, las amenazas, conquistó el respeto de toda la nación que comenzó a cambiar mientras aplaudía a un nuevo héroe americano que era Jackie Robinson robando el home. Su número 42 es el único retirado por los 30 equipos de la Gran Carpa, como les decía, y fue una gran inspiración para Martin Luther King. Ambos recibieron en una ocasión un doctorado honoris causa, allí se encontraron, intercambiaron ideas, estuvieron juntos y fue muy importante para él. El reverendo Martin Luther King le dijo una vez, usted, Jackie Robinson, ha hecho que cada hombre negro en los Estados Unidos de América esté orgulloso del béisbol y de su lucha inflexible por la igualdad.
Acontecimientos recientes, por supuesto, nos obligan siempre a recordar al reverendo Martin Luther King y, por supuesto, a Jackie cada 15 de abril. Fue una idea de Ken Griffith Jr. en 1997 salir el 15 de abril luciendo el número de Jackie en su espalda, el número 42, antes obviamente de la decisión de que el número fuese retirado de todo el béisbol y ya nunca más nadie lo pudiese usar, sino los que lo llevaban puestos en el momento de la decisión del comisionado. Eso se lo permitieron entonces a Mariano Rivera. Por eso los Yankees tienen retirados dos 42, el 42 de Jackie y el 42 de Mariano. También lo llevaba Mo Vaughn, el toletero Mo Vaughn de los Medias Rojas de Boston en aquel momento. El número 42 les permitieron que lo usaran. Vizquel hubiera podido usarlo. En algún momento en Seattle lo llevó, pero ya lucía el 13 cuando se toma esta decisión. Pero lo cierto es que se extendió después. No solamente lo usaba el junior Ken Griffith, sino todos los jugadores, y ya es una costumbre, una tradición, algo que tiene que hacerse en el béisbol, un protocolo que se cumple en el que todos los jugadores exhiben el número 42 para honrarlo, y está su número retirado, colgado en todas las paredes de todos los estadios del béisbol mayor. Recordamos la gran premisa, la gran cita de Jackie para cerrar. Una vida no es importante, sino por el impacto que causa en otras vidas. Por la Goma se despide. Hasta la próxima historia por Encima del Promedio.